Continuando con los temas de fuerza resultante, tenemos el ejemplo de que si un objeto que está en reposo le aplicamos dos fuerzas iguales, es decir, de la misma magnitud y opuestas, o sea, de sentido contrario, el objeto finalmente permanecerá intacto o en reposo. Entonces, el esquema de eso que acabamos de decir es el siguiente, donde vemos a dos personas que están aplicando distinto valor de fuerza, cada una por su cuenta, y vemos que la persona de la izquierda podría estar aplicando, por ejemplo, 8 newtons de fuerza, mientras que si la otra persona también aplica 8 newtons, pero en sentido contrario, entonces debe de cumplirse el enunciado superior. Y aquí designamos de una vez un valor en cuanto al signo de la fuerza. Si los objetos o si la fuerza se está aplicando hacia la derecha, entonces el signo de la fuerza se considera positivo, mientras que si la fuerza se está aplicando hacia la izquierda, el signo de la fuerza se va a considerar negativo, aunque eso es totalmente arbitrario, pero una vez que nosotros fijamos un sentido y dirección de la fuerza aplicada, entonces ya de ahí queda inalterable. Por eso es que ya para la fuerza resultante, que eso es lo que significa Fr, según el tema que estamos viendo, fuerza resultante, la fuerza resultante es igual a la suma de todas las fuerzas participantes, por ejemplo la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza n, etcétera. O sea que el número de fuerzas puede ser infinito. Sin embargo, muchos de los esquemas que se resuelven al principio en estos temas iniciales de la física es ocupar a lo mucho dos o tres valores de fuerza. Por eso es que para este ejemplo solamente contamos con dos fuerzas, entonces esa suma que se va a realizar para obtener la fuerza resultante nada más requiere de esa suma algebraica de esas dos fuerzas participantes, y por eso es que la fuerza resultante para este ejemplo va a quedar igual a la fuerza 1 positiva más la fuerza 2 negativa por estar en sentido contrario. Ya de aquí, haciendo la sustitución para la fuerza resultante, observamos que la fuerza 1 habíamos dicho que tiene un valor de 8 newtons positivo, y sumamos, dice aquí la fórmula, sumamos la siguiente fuerza, por eso es que se copia el valor de la suma. Sin embargo, la fuerza 2 es negativa y se copia como menos 8 newtons. En el momento en que se resuelve algebraicamente esta situación, tenemos 8 newtons, se vuelve a copiar y hacemos la multiplicación de signos, más por menos nos da menos, y copiamos el 8 newtons de la fuerza que se aplicaba hacia la izquierda. Entonces, aquí al final resulta que sí corresponde a un valor de fuerza resultante igual a 0 newtons, porque 8 newtons positivo menos 8 newtons que eran contrarios de signo, entonces 8 menos 8 nos da 0 newtons como fuerza resultante, y en este caso sí se estaría cumpliendo el enunciado de la parte superior, donde decía que el objeto iba a permanecer intacto. Si la fuerza resultante es de 0 newtons, entonces a pesar de que las fuerzas tengan valores numéricos, el objeto no se moverá. Un siguiente ejemplo de fuerza resultante sería ahora tener dos fuerzas en la misma dirección, es decir, aplicadas hacia la derecha. La primera de ellas sería la fuerza 1 de 8 newtons, y tendríamos una fuerza menor, pero en el mismo sentido, de 2 newtons. Tenemos dos fuerzas, una de 8 newtons y otra de 2 newtons. Es obvio que entonces al hacer la sumatoria, al ser ambas fuerzas positivas, lo único que queda es hacer esa suma y la fuerza resultante va a ser igual a 8 newtons más 2 newtons, que esto nos da una fuerza resultante de 10 newtons. El hecho de que haya quedado al final positiva significa que el objeto se va a terminar moviendo hacia la derecha. Entonces, de ahí se deduce el signo de la fuerza resultante. El signo de la fuerza resultante nos dice hacia dónde se moverá. Un ejemplo más sería tener el siguiente objeto en donde tenemos la fuerza 1 de 15 newtons, y el hecho de que diga que es negativa
pues está indicando que el objeto lo vamos a mover o tratar de mover aplicando una fuerza, pero esta vez a la izquierda. Quedamos que una vez que designamos la dirección de las fuerzas, se respeta el signo. Entonces, cuando apliquemos fuerzas hacia la izquierda, se van a considerar negativas. Y también podríamos aquí poner otra fuerza en la misma dirección, pero esta sería una fuerza mayor de 20 newtons, también negativa por estar aplicada hacia la izquierda. Y al hacer la suma para obtener la fuerza resultante, al hacer la suma de esas dos fuerzas, la fuerza resultante nos queda la sustitución de la siguiente manera: la fuerza 1, que era de 15 newtons negativa, más, dice la fórmula principal, copiamos el más, pero la fuerza 2 tenía su propio signo menos, era menos 20 newtons, y al resolver eso algebraicamente, el menos 15 newtons se copia tal cual, pero el más por el menos que tenemos aquí en esta expresión, el más por el menos se resuelve y más por menos nos da menos y nos queda 20 newtons. Y al resolver o seguir resolviendo esa simple operación, nos queda menos 15 newtons, menos 20 newtons, que al ser dos valores con el mismo signo, se tienen que sumar. Eso es una cuestión matemática muy simple. Hay que recordar que cuando tenemos dos valores de signos iguales enfrentados, se suman, y 15 newtons y 20 newtons ya sumados nos da 35 newtons, y siempre gana el signo del mayor, o sea, el 20 que era negativo gana ese signo. O también está el hecho de que es obvio que al sumar dos cantidades negativas, el resultado tiene que quedar negativo. Por eso es que menos 15 newtons menos 20 newtons nos da menos 35 newtons, y ese es el valor de la fuerza resultante. Ya por último, aquí decimos para este esquema que entonces, como es una fuerza resultante negativa, el objeto terminó desplazándose hacia la izquierda. Y un último ejemplo de este tema de fuerzas resultantes, al menos en estos casos sencillos, sería tener enfrentadas dos fuerzas de signos opuestos y de valores diferentes, una de 3 newtons positiva hacia la derecha y otra de 10 newtons negativa aplicándose hacia la izquierda. Entonces es fuerza 1 y fuerza 2 que se van a sumar algebraicamente para tener la fuerza resultante de este sistema de fuerzas. Entonces la fuerza resultante ya con la sustitución es igual a la fuerza 1 de 3 newtons que se coloca aquí en la expresión, más, copiamos el más de la fórmula, y la fuerza 2, esta se le respeta el signo negativo y se sustituye. Entonces ya de aquí la fuerza resultante es otra vez copiar el 3 newtons y resolver el más por el menos de la expresión. Más por menos nos da menos, se copia el 10 newtons y finalmente es una resta lo que se termina de resolver, porque si a 3 newtons le resto 10 newtons me queda 7 newtons negativos porque gana el signo del mayor. Entonces ahí tenemos esos ejemplos de sumatorias de fuerzas para obtener fuerza resultante de un sistema. No te pierdas los siguientes videos donde ya veremos esquemas un poco más complejos de esta temática de la fuerza resultante. Te invitamos a suscribirte al canal, a activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.